¿Tú te das cuenta de que al paso al que va la inteligencia artificial, dentro de no mucho escuchas una entrevista con Van Gogh? Yo ya he escuchado una entrevista con Steve Jobs. Bueno, sí, bueno, y también estuve ahora cuando estuve en el Congreso Futuro en Chile, entonces entrevistaron a Darwin. Ahí tienes. Pero sí, pero no. Ya, claro. Claro, hombre, como gallego sí, pero no. Pero es que a mí lo que me alucinaba Sí, es que la de es Steve un poco Jobs... un consuelo para pero el la de corazón. Steve Jobs, mucha gente es súper... Pero claro, es que lo de Darwin, quiero decir, de Steve Jobs hay muchísimo material. Sí. Y de la gente que vaya a morir ahora, hay muchísimo material. Yo hablaba con José Mota de esto y le decía, es que tú, el día que no estés, van a poder seguir haciéndose sketches tuyos, Sí. analizando la actualidad de 2050 desde el humor de Pero José tú sabes Mota. que no es. Claro, pero... Entonces nos puede consolar, porque eso también estoy pensando que a lo mejor fue en alguna de estos de Consolar esto de o no, Black, porque de es Black Mirror. fascinante que puedas escuchar una entrevista a Van bueno, Gogh. en esto de Black Mirror y que te crees y que tú puedas ver a una persona que falleció entrar en la habitación. Bueno, pues es un poco, iba a decir un poco de opio, ¿no? Para tolerar. Para tolerar. El duelo, ¿no? Sí, pero tú sabes que no es. ¿No? Y no nos da igual que no sea. Mira, no tiene nada que ver, pero estoy pensando ahora, y de paso así hago aquí Sí, claro cuña que de sí. ánimo a la gente. El Museo de la Evolución Humana. Están los fósiles de verdad. Y te hago una réplica que ni te enteras. Y dices tú, no es lo mismo. O sea, al final los seres humanos hay una individualidad, una realidad de las cosas que no nos da igual. Entonces me digo, Dios mío, parece él. Pues será ese opio, ese consuelo. Que tú puedas creer que eso creo que lo he visto en series, ¿no? Que crean esas habitaciones virtuales en las que puedes hablar, a lo mejor entrevistarte con alguien, un ser querido que ya no está. Debe ser fascinante y a la vez terrorífico, porque en el fondo sabes que no es. Entonces, no lo sé. Supongo que a lo mejor habrá quien que no lo sé. Tengo mucha curiosidad. Mira, yo pensaba ahora, y perdóname por el egoísmo de lo que voy a decir, pero por ejemplo pensaba en el día que yo no esté. Ahora mismo hay 325 episodios de Lo que tú digas en los que en la mayoría de forma más o menos evidente asoma mi forma de ser, mi forma de pensar, mis reacciones, mis reflexiones, registrando todo eso. Otras apariciones que yo haya hecho en otros sitios. Pueden llegar a crear una inteligencia artificial bastante solvente que el día que yo falte a los seres queridos que sigan aquí van a poder tener unas interacciones con esa inteligencia artificial en las que me van a reconocer, porque ya ha pasado, que es lo que te decía, por ejemplo, la entrevista esta con Steve Jobs, la gente cercana a Steve Jobs decía, joder, es que es lo que respondería él, o es que esto es como él piensa. Pero ¿y tú no preferirías seguir volviendo a una carta o un podcast en el que eras tú que uno nuevo? Es que no lo sé. Yo Yo es lo que te sí. digo. No Bueno, sé es cómo como cuando hablamos de los libros. Tienes un montón de libros, pero no es lo mismo este último que el digital o que la primera edición anotada. Pero tú piensas, ¿tú tienes a tus abuelos? Tengo... No. Yo tampoco. Mira, los tengo tan cercanos que tenía que pensar. No los tengo. Yo tampoco. Se murió mi abuela a una edad maravillosa, con 103 años. Con 103 años. Y Pues tienes buena genética. Claro, pero eso que mira, y sueño mucho, ves, hablamos antes de dormir los sueños, sueño mucho con ellos y sueño con ellos vivos, que esa es buena cosa. Es como si en mi cabeza ahí, por ejemplo, hubiera bloqueado. ¿Y eso es bueno, eso es bueno para ti o te produce desasosiego? Quiero decir, porque está la parte de vuelvo a verlos por la noche, que es muy bonito, pero está la parte de al me día despierto. siguiente, bueno, dices tú esa nostalgia, pero bueno, me gusta recordar a la gente viva, claro, sí, eso sí. Esa parte es buena. Pero lo que dices tú, no lo sé. Claro, es que es eso. Yo no lo sé, pero creo que no. Que preferiré volver a la carta antigua, al bien antiguo, porque lo otro no me los devuelve, ¿sabes? Sí, pero no sé. Igual que hay gente que va a la tumba y le habla a la tumba y le dice, bueno, no te vas a creer, o alguien que consigue algo y se lo quiere hacer saber al ser querido. Es que Homo sapiens no deja a los muertos atrás, que somos la única especie que habla con sus muertos. Ya. Es la única. Entonces a veces hay gente, no, otros animales con los muertos. Dije, no somos los únicos que hablamos con los muertos y que hacemos caso a los muertos. Que los honramos, o que no hago esto, que los invocamos, que hacemos las cosas porque, que es que si mi abuela me viera... que decir, ¿no? Y que vivimos con ellos porque los honramos, porque tenemos que hacer las cosas, o sea, nos damos otra oportunidad, decimos, esto no lo hice bien, pero me queda el tiempo para honrarle haciendo las cosas de esta manera. Es decir, los muertos siguen marcando pautas de los vivos. Y bueno, te pasarán al día a día. ¿Cuántas veces nos acordamos de ellos? De frases, yo de mis abuelos, tantas, porque además vivimos mucho
con ellos, los cuidamos también ya en épocas que ya no estaban bien, no se valían solos, o sea que yo he tenido la oportunidad de vivir con mis hermanos muchos turnos para cuidarlos, que agradezco tremendamente, porque ahora tengo esa interacción, e incluso esa interacción activa, ayudando cuando había que ayudar, también aprendí un montón, creo que crecen cosas dentro, ¿no? Cuando haces eso, pero están, o sea, ¿cuántas veces te acuerdas de ellos? Expresiones que me hace gracia que yo se los paso a mis hijos y que ellos las reproducen, o refranes, o cosas que saben que los dijo abuela aunque ellos no la conocieron, o apenas tienen recuerdo de ella, ¿no? Esas cosas. O tengo en mi casa que es el sofá del tío Carlos, porque el tío Carlos, que era un hermano de mi madre, pues entre otras cosas, pues nos quedamos con un sofá de él. Ahí está el sofá del tío Carlos. El tío Carlos apenas tienen recuerdo, pero ya está, sigue estando en la familia el tío Carlos, no sé. Eso es maravilloso, que si tenemos esa capacidad de proyectar y de seguir haciendo pervivir a las personas a través de recuerdos, de rutinas, de lugares o de cosas y de objetos, que es fascinante. O sea, no dejamos a los muertos atrás, nos los llevamos llevando a todos, ¿no? Y eso, bueno, eso es un consuelo. Entonces, ahí sí que me imagino que a lo mejor me dará más paz volver a cartas de verdad, paz o tristeza, pero cosas de verdad que a lo mejor otras recreadas. No sé si esas me parecerían como impostores, no sé. No lo sé, pero bueno, lo veremos, claro. Entonces uno no puede saber, o quizá a ti por tu forma de ser te pase eso, y a otra persona le consuele, le haga súper llevadero el duelo, y dependiendo, claro, es que depende del material tuyo que esté expuesto. Por eso te decía, en mi caso, pueden hacer una... Sí, dime. Claro, no, es que ahora me estás diciendo, estoy pensando que no creo que es un cuento de Ted Chiang. Maravilloso también, pero había gente como que tenía que ir a terapia para desengancharse del tiempo que dedicaba a ese mundo que ya no era real, ¿no sabes? Claro. Cuando ya no quieres soltar la mano del que ya no está, y se metía en esas rutinas y llegaba incluso a desarrollar una relación nueva, diferente, porque ya estás incluyendo cosas que vives ahora nuevas, ¿no? Y ya no eres el mismo que eras cuando esa persona estaba viva, y esa inteligencia artificial también responde y también crece contigo, porque es lo que pasa con la inteligencia artificial, es que la estamos alimentando nosotros, claramente, ¿no? Y entonces ahí en ese sentido, me acuerdo de ese cuento, entonces un poco la desintoxicación, ¿no? Estaba enganchado, como que está una droga, y en ese sentido decían que no era bueno porque no desconectaba ya del mundo real. Y no lo sé, serán las... Sí, yo no sé si es Frequency la película. Sí. O sea, sí que sé que Frequency es la película en la que, si no me equivoco, un hijo habla a través de una radio antigua con su padre fallecido. Su padre era un bombero, me parece, y se puede comunicar a través de esa radio con su padre. Claro, ¿en qué momento tú dejas esa radio y te vas a hacer tu vida normal? Bueno, pero era él de verdad. Sí, claro. Para mí la diferencia es que era él de verdad. Aquí claro, evidentemente, si partimos de la premisa de yo sé que no eres tú, ya esto no sirve de nada. Claro, y pero me refiero... es una recreación tuya. Bueno, claro, pues sí, es como ver fotos de un álbum. Evidentemente, esto solo funciona si acabas dejando que la fantasía te lleve, ¿sabes? Claro. O que esa idea, si estás permanentemente interactuando con esa inteligencia artificial, sabiendo, bueno, no eres mi padre, pero si hay un momento en el que acabas dejándote absorber por esa idea o por esa fantasía, claro, es muy peligroso también, en lo que tú dices. Y sobre todo que al final, incluso evolutivamente, entiendo yo que el duelo es necesario y todo lo que el duelo conlleva, y ese desprenderse, ¿no? Sí, de ahí nace toda una parte tan característica del ser humano, que es toda la cultura de la muerte, la cultura funeraria, todos los rituales, todo lo que se hace, que al final lo haces por el muerto, puedes decir, ¿no? Por respeto, por agradecimiento, por cariño, pero lo haces por uno mismo. Es decir, con la conmemoración, con saber que hay un lugar en el que puedo volver, o este sitio que se me va a recordar, al final lo hacemos, yo creo que muchas veces también por uno mismo, ¿no? Porque hay una cosa muy bonita, ¿no? Cuando tratas de estudiar cuál es el origen de todos estos comportamientos funerarios, hay muchísimos grados y muchísimas cosas, pero hay un momento especial que es cuando los homínidos empiezan a... hay animales, ¿no? Que acumulan los cuerpos en un lugar. Lo puedes hacer por razones prácticas, ¿no? Es decir, las hormigas, ¿no? Sacan el cadáver, lo ponen allí, pues por cuestiones higiénicas, o otros animales para que no vengan depredadores, los escondemos los cadáveres y tal. Pero luego ya cuando empiezas a llevar los cuerpos a un lugar repetido y tal, entonces el paisaje empieza a formar parte de la persona de la vida. Damos lugar. Aparecen, por ejemplo, los cementerios, ¿no?
Ese momento en el que hay un lugar, un hito en el paisaje, que tú sabes que es un lugar de rememoración, que puedes ir allí, que tiene un significado, ¿no? Es como si crearas un lugar, un punto de referencia, eso ya es otro nivel, ¿eh? Lo puedes poner incluso pues, en el tema de la cima de los huesos de Atapuerca, todos esos cuerpos que se van a llegar a un lugar al que no es fácil acceder. Hay un esfuerzo que supera la cuestión práctica para llegarlos ahí ya empieza a haber otra cosa. Entonces ahí yo creo que es esa necesidad un poco que es para el que se queda, ¿no? Muchas veces todas esas cosas para el que se fue, evidentemente, pero porque necesitas seguirle dando o seguirle expresando o porque necesitas una interacción. Entonces hacemos todo eso para ellos y para uno mismo porque no quiere soltar la mano. Claro. No la quiere soltar. Y nos va a pasar y uno sufre pensando que no quiere soltar la mano, pero ¡buah! Es que no sé. Además, hablábamos de esto, de la inteligencia artificial, como yo, en mi cabeza, mientras te decía esto, hablaba como de un chat, como que pudiese hablar conmigo. Pero la realidad es que ya se duplica, se clona el físico, sí, se clona la voz. Hologramas y todo te aparecerá, se le dará vida, porque ahora ya se hace, ¿no? Las fake news ahora ya hacen y ya no sabes cuál es el de verdad o el no. Los verás prácticamente de carne y hueso sentados aquí, teniendo una conversación que además responde a cuestiones tuyas actuales. No es que veas una foto antigua, sino que puedes interaccionar. Pero qué peligro, porque no es él, no es ella. ¿No? Sí, yo no sé si me resistiría. Hablábamos de ese pensamiento arborescente, sí. Rumiaciones, bucles. Sí. Yo uno es mis seres queridos. Sí. Hay seres queridos míos que por naturaleza se irán antes, o sea, por un sentido de la naturaleza se irán antes que yo. Sí. Y me preocupo mucho y pienso de cómo va a ser mi vida, qué voy a hacer yo sin estas personas. Entonces, cuando hablo de estos temas, digo, yo me resistiría. Si sé que tengo la posibilidad de dejarme llevar por esa fantasía que me hiciese la continuidad de la vida más asumible a pesar de que Claro, pero son eso, ¿no? Un poco parches. Y yo creo que llegará a un punto que no lo sé, la verdad. Supongo que no te los devuelven. Entonces creo que es un poco un opio como el que bebes para olvidar, no lo sé. Y cuando tú te fueses, ¿no te gustaría que los que se quedan tuviesen esa...? Yo creo que primero me gustaría que continuaran la vida, entonces no sé si esto sería una manera para ellos de continuar, y me gustaría que si han de volver a mí, vuelvan a lo que yo dejé. Sí. Porque lo otro ya no lo controlo. Entonces, a lo mejor a ver si esta le da un consejo que yo no le daría. No es que dice que somos nosotros los que entrenamos a la propia inteligencia artificial. Digo yo, oye, no, yo no te dije eso, ni te di permiso para eso, no. Yo creo que he dejado un legado suficiente como para que puedas volver a lo que crees que yo diría, no lo que te está diciendo ese que sí, pero no, ese sí, pero no. Bueno, por lo que dice Siddhartha Mukherjee, no va a haber problema porque vamos a vivir muchísimos años. Bueno, entonces ¿para qué nos estamos preocupando?